Quisiera primero tocar el término de interculturalidad, ¿no? Eh, como el proceso de comunicación e interacción entre las personas y los grupos con identidades culturales específicas, donde esta concertación, integración y convivencia enriquecida entre culturas nos genera el respeto a la diversidad, el enriquecimiento mutuo y no está exento, este sector de interculturalidad, por supuesto, no está exento a conflictos, pero se resuelven desde la horizontalidad, el diálogo, la escucha mutua, el acceso equitativo y oportuno a la información. Yo quiero compartir con ustedes este eslogan de una tribu, un Ubuntu, donde dice, un antropólogo le propuso un juego a niños de una tribu africana. Puso en una canasta llena de frutas cerca al árbol y les dijo a los niños que quien quiera que llegara primero ganaba las frutas dulces. Cuando les decía que corrieran, todos se tomaban de las manos y corrieron juntos. Luego se sentaron juntos disfrutando de sus delicias y cuando les preguntó que habían corrido, por qué habían corrido así juntos cuando uno podría haber tenido todos los frutos, ellos dijeron, Ubuntu, porque ¿cómo puede uno de nosotros ser feliz si todos los demás están tristes? Y quiero iniciar esta tarde, esta charla con esta frase. En términos de interculturalidad, como bien conocemos, se da a nivel geográfico, pero también en cada situación en la que se presentan diferencias. No solo hablamos de una interculturalidad en nuestro país, ¿no? Una intercultural entre el occidente y el oriente, entre la cultura andina o la oriental, amazónica. También hablamos de los grupos sociales con diferentes jerarquías sociales, los grupos con diferencias económicas, esta diversidad de que cada colectivo representa de una u otra forma, ¿no? Dentro del concepto de las ciudades y la interculturalidad, quiero leerles solo un artículo de la Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, que en su artículo primero indica que todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminación de género, edad, condiciones de salud, y es ahí donde vamos a enfocarnos, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación política, religiosa o sexual. Preservar la memoria de la identidad cultural en conformidad con los principios y normas que se establecen en esta carta. En Bolivia tenemos la resolución ministerial 0496. Entrando en lo que es la interculturalidad en el área hospitalaria, he decidido retomar un poco y enfocar el tema en todo lo que es el área de parto, ya que dentro del concepto de que la mujer no está enferma, está embarazada, quiero mencionarles algunas creencias y mitos que, por supuesto, ciertas culturas tienen. Para la cultura andina, por ejemplo, el color blanco para la mujer indígena significa muerte. La temperatura es importante. En la cultura andina, por ejemplo, no se mojan, no tendrían un parto bajo el agua, ¿no? Porque ellos piensan que se encogería la matriz y además ellas están culturalmente predispuestas a ciertas posiciones, ¿no? Hincadas, de rodillas, y en la parte baja amortizan con un cuero de oveja. Esta infraestructura, por supuesto, se puede simular con otros materiales un poco más sépticos para la implementación y diseño de nuestros diseños y nuestras propuestas. Pero sobre todo, este concepto no es solamente el aguayo en el muro o el lindo cuadro que pueda representar un área de nuestras regiones. Básicamente, este concepto del parto humanizado es el derecho de que cada mujer fisiológicamente desee dar a luz en una posición distinta.
En el altiplano, por ejemplo, el marido es el que decide, altiplano, una cultura bastante rígida, machista, pero es el que decide si la mujer irá a dar a luz al hospital o no. Y muchas veces no los dejan entrar a los esposos. En el hospital desnudan a la mujer cuando ellos están acostumbrados a dar a luz con ropa y lo hacen todo con ropa, prácticamente nunca se desvisten. En la cultura altiplánica, la prioridad de sobrevivencia en este acto es la mujer. Solo le da, por ejemplo, la mujer de mamar al bebé si llora, ¿no? Entonces, entre sus creencias y mitos, ellos piensan que no deben tocar nada de metal, ni deben haber cosas metálicas en las áreas de parto, porque piensan que el bebé no nacerá o morirá. Incluso no utilizan ni cubiertos cerca del momento de parto. Ellas además consumen cosas calientes durante el trabajo de parto, tés y con hierbas de la medicina natural, durante el trabajo de parto y después. Otra de las creencias y mitos es el matar un cordero, ya que es considerado un buen alimento para los 2 meses de alimentación, de recuperación de la mujer después del parto. Y otro de los puntos es que ellas esperan también que se les entregue su placenta, ya que tienen una metodología para que ellas siguen esas tradiciones, ¿no? No veo las preguntas, si podría mirar algunas preguntas, si hubieran, me dicen, voy a cortar después de interculturalidad para responder algunas preguntas y pasar así por áreas, a las 3 áreas. Aquí vemos cómo una mujer, cómo pare una mujer, cómo da luz una mujer con su ropa en el momento de parto y la posición y agarrada a algo, a una cuerda o algo de madera no metálico, ¿no? Y vemos en la historia y en la artesanía tradicional, no solo del mundo andino, esto lo vemos en vasijas de México, de otros lugares del mundo y del planeta. Entonces, el dar a luz en otras posiciones es un derecho, ¿no?, de las mujeres que aún en Bolivia no se aplica. Por ejemplo, en la cultura guaraní hacen el trabajo de parto con hierbas medicinales, con la hoja de naranja y manzanilla, durante las contracciones, no para dar a luz justamente, pero sí antes de. Pero en Europa, por ejemplo, ahí vemos una foto en la parte superior, se da luz en una piscina armada con agua potable. No necesitan que sea esterilizada, como a veces el diálogo en el área de salud ha especificado que debería ser agua esterilizada y demás. Normalmente en el mundo las mujeres fisiológicamente deciden dar a luz de pie o con barras para poder agarrarse. Culturalmente calientan la comida que ellos tienen, la comida y consumen la comida que ellos consideran apropiada para el fortalecimiento nutricional de la mujer. Y sí podemos mencionar como ejemplos en Latinoamérica, sin ir lejos, en Brasil, ya existe el parto humanizado. También quiero mencionarles que la tasa de mortalidad en Bolivia generalmente es por hemorragias, porque tarda mucho en salir, en expulsar el bebé a causa de la anemia de las mujeres. Entonces es un tema más nutricional que por la septicidad del ambiente. 6 de cada 10 mujeres morirían al parir en el hospital, que supuestamente ha disminuido esta tasa 4 mujeres de cada 10, pero aún tenemos la tasa más alta de mortalidad materno-infantil. Todos los elementos de esta intercultural que debemos usar o deberíamos usar para el parto, no trasladarse a otra área, solamente en caso de una complicación médica. Y aquí diferenciamos que según la OMS en los indicadores mundiales, el 87% de las mujeres pueden parir de manera natural y solo el 13% son mujeres de riesgo. Diagnóstico que se determina en las 3 consultas prenatales. Si bien en Bolivia el bono Juana Zurduy ha incentivado o incentiva
para que las mujeres hagan las consultas prenatales, ha aumentado la tasa de consultas prenatales, pero no ha aumentado los partos porque ellas prefieren dar a luz en sus casas, porque les hace frío en el hospital, la sábana es blanca y el blanco para ellos, ya mencioné, es muerte, existe demasiado metal y la cama es metálica, el marido no puede entrar, y sobre todo no comen lo que acostumbran comer, ¿no? Porque les dan unas galletitas y un tecito en los hospitales, ¿no? Que esa es la dieta, digamos, ¿no? Pero dentro del concepto de que la mujer está embarazada y no está enferma, creemos que todos los partos y las atenciones de parto deberían hacerse en áreas tal vez aisladas, muy cercanas a los hospitales de primer y segundo nivel. No es necesario tener salas de parto en hospitales de tercer o cuarto nivel donde las especialidades científicas son aún mayores. Es evidente y quiero recalcar que hasta la fecha fueron el Colegio Médico y la Universidad Estatal las instancias que no han aceptado, por ejemplo, una escuela de partería. Existen parteras extranjeras, tanto de Alemania como de Brasil, que están dispuestas a venir y dar un curso, pero si no les abre la puerta las instituciones adecuadas, no podemos avanzar. Entonces, creo que este tipo de reflexiones nos podrían dar a empezar a dar otros pasos con una mente más amplia. Veo un icono que está por acá. En lo que es este tema de intercultural hospitalaria, voy a seguir abarcando el tema maternológico. Las parteras tradicionales deberían, creemos, tener la capacidad resolutiva. En el sector privado están ya pensando en los partos humanizados por la demanda, porque evidentemente este tipo de prácticas en Europa son bastante comunes, ¿no? Es un grupo social de mujeres instruidas que conocen sus derechos y proponen la posición, el tipo de parto que ellas desean tener. ¿Cómo voy a la siguiente? Ahora. Pongo un ejemplo de Guatemala en un departamento de Alta Verapaz, que es muy similar a la situación que en Bolivia. Solamente el 40% de las mujeres acuden a los establecimientos de salud para dar a luz y el 60% para recibir atención prenatal adecuada. La población indígena, del 93% en Alta Verapaz, tiene una alta mortalidad materna, ¿no? Ya que llegan a los 207 casos por cada 100.000 nacimientos. Tasa de mortalidad aún más baja que la nuestra, porque 6 de cada 10 o 4 de cada 10 nosotros estamos por encima. Esta población difiere de los proveedores de servicios por términos similares a los que les he mencionado, ¿no? Tan básicos como el idioma, la concepción de los procesos, salud, enfermedad, y esto se agrava cuando el personal médico desconoce las costumbres de la zona. Continuando con el análisis y el ejemplo de este hospital de Cobán en Guatemala, últimamente se ha decidido apoyar a las comadronas locales para acompañar el parto, el embarazo y el parto y el posparto. Los resultados mejoraron para la mayoría de las pacientes, ya que tienen a alguien de la comunidad que les hable en el mismo idioma inicialmente, ¿no? Y la aceptación de sus costumbres locales, como el parto vertical. En Bolivia tenemos el ejemplo de tercer nivel del Hospital Germanos Urquidi y el Hospital Asensio Villarroel de segundo nivel, que tienen una alta demanda por permitir
el parto intercultural, que en realidad no llega a los estándares de una interculturalidad al 100%, pero la demanda es bastante alta incluso de otras regiones o municipios. Aquí les muestro un pequeño cuadro de la mortalidad de la niñez en menores de 5 años a nivel Latinoamérica, y Bolivia está entre los más altos con el 77%, después de Perú. Perdón, si quieren mirar o sacar fotos, de todas maneras creo que todas las diapositivas se las pueden pasar a todos los participantes. Y ahí tenemos un cuadro de la tasa de mortalidad materno-infantil en Bolivia. A pesar de la disposición del Ministerio de Salud, que dispuso médicos especialistas para que lleguen a áreas rurales, Bolivia mantiene los niveles más altos de mortalidad en la región, y las causas principales son hemorragias, en pospartos y las infecciones. Pese a la vigilancia del Servicio Universal de Salud, los índices de mortalidad en el área rural son elevados. Seguimos hablando de 64% de cada 100 casos, 6 de cada 10. Este es el informe de la OPS. En estas ciudades, 42% de las mujeres son atendidas en parto en sus casas, y el 58% en centros de salud, mientras las áreas rurales, el 78% de los partos. Yo quiero tener esta ventana más chica, pero no lo logro. Bueno, quisiera que puedan mirar la tasa de mortalidad por área geográfica en el último censo y las estimaciones al 2016. Quisiera algunas preguntas antes de pasar a la otra temática sobre el paisaje. Nos podemos dar algunos minutos de preguntas y también consultar a los ingenieros encargados qué tiempo tengo para la exposición, cuánto tiempo me queda, si me pueden indicar por el WhatsApp. Adelante, arquitecta, no tenemos problemas en el tiempo. Le pediríamos, por favor, a las personas que Participantes. estarían interesadas en hacer una pregunta, por favor, pueden levantar la mano o mandar un mensajito y les habilitamos el audio. Por favor. Bueno, yo la verdad no veo nada de preguntas ni mensajes. Si tiene alguno me dice, y si no, prosigo con la siguiente temática. Continuamos, arquitecta, por favor. Ok. A ver, me indican que gire un poco para que no se vea la mitad de mí. Ok. Quería diferenciar un poco los conceptos de paisaje y paisajismo, porque algunos estudiantes de algunas carreras o la gente en general a veces confunde la terminología, y una cosa es muy distinta a la otra. El paisaje es todo, es lo rural, lo urbano, y es esta visión con la que vemos la ciudad o con la que vemos el fondo escénico de una ciudad, como es el ejemplo de la fotografía, el Illimani como fondo escénico del paisaje paceño. Y me voy a permitir leerles un poquito y hacer una lectura de dos poetas, escritores, que hablan sobre el paisaje. Permite la contemplación del paisaje cuestionando la realidad, tomando en cuenta la dimensión histórico-temporal. Ese es uno de los conceptos de paisaje desde el punto de vista literario, entre el pasado, el presente y el futuro. Y es así como lo expresa la poesía de Tamayo, encontrando el sentido cósmico del paisaje. En cambio, desde la línea de Roberto Prudencio se plantea la infinitud espacial en relación con las montañas, los achachilas y toda esta visión cósmica que empiezan a detallar estos escritores.
Entonces, dentro de términos generales, el paisaje es este concepto de las miradas que le damos a nuestro entorno y hacemos un recuadro con un primer plano que vendría a ser la ciudad y un fondo escénico como el Illimani, etc. Pero el paisajismo y la arquitectura del paisaje o el ecourbanismo tienen otras intervenciones. Me gustaría ordenar un poquito esto. Y sí. Estamos. Un momentito. Acá. Entonces, antes de entrar a lo que es el paisajismo en hospitales, quiero mostrarles una implementación paisajística en Berlín de una plaza urbana ubicada en el centro de la ciudad con un edificio, como lo ven, como núcleo central que viene a ser este, ¿no? Donde trabaja esta plaza, y eso es un poco ecología urbana, ¿no? Que el paisajismo toma muy en cuenta en sus intervenciones. Tenemos la plaza Potsdam de Berlín, donde tiene techos verdes en estas áreas de la infraestructura de los edificios que están alrededor, y tiene tanques cisternas al interior. Ellos captan toda el agua pluvial y la llevan a los tanques cisterna para luego ser reutilizadas en jardines, en áreas de lavado, etcétera, ¿no? Toda esta laguna artificial tiene macrófitas, plantas de tratamiento con naturación nativa de allá, y tiene un rebalse a una laguna urbana, ¿no? Que después, o sea, este rebalse a esta laguna urbana pasa por este filtro de macrófitas y luego se une al canal para volver al mar. Entonces, este ejemplo de ecología urbana o implementación del paisaje con lagunas artificiales urbanas en esta plaza tan céntrica en Berlín, nos da otra perspectiva y, bueno, nos encaja un poco en lo que es la ecología urbana o la arquitectura del paisaje. Quiero mencionar el por qué hablamos e insistimos tanto en los techos naturados. Primero, porque esta implementación de techos naturados nos genera un equilibrio ambiental a las ciudades, ya que por la carga tóxica de los parques automotores, las fábricas y todos los humos y calores que las ciudades producen a veces descontroladamente, aumentan la inversión térmica, que hoy en día con la disminución del tráfico vehicular, notamos claramente la limpieza del medio ambiente, del aire, etcétera, que para una actividad nuevamente bastante activa en el parque automotor, industrial y demás, vamos a volver a tener una carga, una alta carga en lo que es la toxicidad del aire. Por esto, los techos naturados, o sea, el devolverle de cierta manera el área verde a las ciudades es importante. Además de los estudios que se hicieron, estos se hicieron en la Universidad de México, en la UNAM, son estudios comparados en techos de Singapur, pero los estudiantes de la Universidad de México hicieron este estudio. Ellos determinaron, hicieron una curva comparativa de los techos que tienen naturación, o sea, que tienen áreas verdes, ¿no? Y los que no. Por ejemplo, el techo que no tiene, esta terraza que no tiene área verde, tiene altas temperaturas en este cuadro, como se puede mirar, ¿no? Este también va a darnos un resultado de altas temperaturas. En cambio, los techos naturales, naturados, con vegetación, no importa si es pequeña o mediana, tienden a tener una temperatura más estándar. Entonces, podemos decir que cuando hace calor, el techo se calienta más y cuando hace frío, se enfría más. Lo mismo con su entorno en la ciudad. En cambio, con la naturación tenemos
un estándar climático, tenemos una temperatura promedio, donde no hace tanto frío cuando tenemos temperaturas muy bajas, o donde ayuda a también controlar el clima cuando las temperaturas son muy altas, da frescor, además de humedad. Las funciones del balance de aguas en estos techos son bastante importantes también, ya que disminuye el escurrimiento. Un techo naturado, que es esta línea verde, como la pueden mirar acá, disminuye el escurrimiento. Cuando sellamos las ciudades con asfalto, o en el caso del Alto, por ejemplo, y otras ciudades similares en Latinoamérica, no todas las calles están asfaltadas, pero están apisonadas con tierra. Entonces no hay infiltración. El factor de infiltración es cero. Entonces, por supuesto, vamos a tener inundaciones y este tipo de cosas. Que en áreas, ese tipo de situaciones, que en áreas como las ciudades de Santa Cruz, Trinidad, por tener menos pendientes, son ya de un nivel de tomar la atención. O sea, podríamos seguir trabajando en lo que es el balance de cuencas. Santa Cruz, por ejemplo, en lo que es su balance de cuencas y su manejo, el manejo que hicieron los ingenieros con los canales fue una prioridad a nivel mundial. Fue realmente un avance a nivel Latinoamérica. Pero depende del ser humano en poder mantener este tipo de implementaciones vanguardistas. Por favor, disculpen la sequedad del ambiente. Aquí tenemos un cuadro donde nos muestra que además de la disminución del escurrimiento superficial del agua pluvial, hasta un 75% de promedio en Berlín, por ejemplo, estos son estudios de Alemania, tenemos también la retención de metales pesados gracias al techo verde. Además de retención de otras sustancias nocivas presentes en el agua de escurrimiento, como es el zinc, el plomo, el cadmio y el cobre. Es importante tomar en cuenta la protección de aguas pluviales, de aguas superficiales y aguas subterráneas, porque hoy en día tenemos sin duda el tema del virus COVID, un virus elaborado, etcétera, pero nosotros somos responsables de la protección de nuestras cuencas, de nuestras aguas superficiales y subterráneas, porque es de esto que vivimos. Si nosotros contaminamos todas nuestras aguas superficiales, por ejemplo, el Choqueyapu, todas las aguas que van del Choqueyapu pasan sin plantas de tratamiento al área de Mayasa, Mayasilla y demás, donde lamentablemente todavía se mantienen ciertas áreas agropecuarias. Entonces, imagínense la carga de contaminación que tenemos, y más aún con este tipo de enfermedades que empiezan a parar el mundo, y las que van a venir, ¿no? Que tal vez sean bacterias u otra cosa. Este es un virus, pero si son bacterias, aún con más razón tendremos que ver y cuidar nuestras aguas, tanto superficiales como subterráneas. Me gustaría que me hagan algunas consultas sobre estos temas, por favor, los que están en la plataforma. ¿Hay alguna consulta? ¿Me escuchan? Arquitecta, Sí. sí, justamente no tenemos ninguna consulta. Por favor, las consultas, si las pudieran hacer a través del botón en la parte media baja de la pantalla, hay un botoncito en el que indican reacciones. Ahí también podrían hacer el clic y en una de las dos. Son unas manitos y un dedo que están habilitados ahí para poder hacer la consulta
la arquitecta y les habilitamos inmediatamente el audio. Aquí el arquitecto Carlos Zuleta por WhatsApp pregunta qué opciones hay en La Paz de tener terrazas verdes, arquitecto. Justamente se trabajó en La Paz con el anterior uso del suelo, el anterior USPA. Se trabajó con la doctora Margot Franken, con una política de incentivos en áreas verdes. Permítanme recordarles que en el USPA anterior, porque ahora es LUSU, en el USPA anterior la alcaldía emitió dentro del USPA la posibilidad de añadir las áreas verdes con terrazas verdes o muros verdes, por ejemplo, y con el beneficio de incentivo de crecer un piso o dos más de acuerdo a las áreas verdes incrementadas mayor al 30%. Si digamos la normativa le decía 70% área construida y 30 área verde, y ellos podrían tener, y si planteaban, digamos, en la terraza verde o muros verdes, el doble del 30%, llegando a un 60%, podían tener un piso más como incentivo. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque estamos en retroceso, cuando salió el LUSU dejaron de, se anuló esta opción. Claro que no era una opción muy controlada, ya que las implementaciones de áreas verdes y el concepto equivocado de muchos constructores era o la especificidad técnica en las especificaciones técnicas de las consultorías o de los contratos, pusieron muchas terrazas verdes con pasto sintético que no tienen nada que ver con el concepto que acabamos de mencionar, ya que el pasto sintético lo que va a hacer es justamente lo opuesto a lo que hace una terraza verde natural. Una terraza verde natural nos va a ayudar a tener un mayor balance microclimático, de escurrimiento y demás. En cambio, un área, una alfombra verde con pasto sintético, plástica, además, va a aumentar el calor, no ayuda al escurrimiento, es tóxica para el tema ambiental y no cumple las funciones de área verde. Entonces, en caso de poder avanzar nuevamente con la alcaldía, no hablo de partidos políticos, hablo de alcaldía como institución, sería interesante volver a retomar este tipo de opciones como incentivos, ya que los constructores por lo menos toman en sus ítems, toman en cuenta la implementación de muros verdes o terrazas verdes. Creo que en vez de haber retrocedido como hasta ahora lo hemos hecho, podríamos plantear, para eso está no solo la Red Boliviana del Paisaje, sino la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de La Paz, SAPEMA, con las puertas abiertas para seguir nosotros trabajando con cartas a las instituciones pertinentes para la inclusión de ciertas normativas como las que acabo de mencionar, o la que acabo de mencionar. Si tienen alguna pregunta, ¿está contento con la respuesta? Gracias, arquitecta. Consultan también, bueno, por chat, Jenny Elizabeth, las normativas LED para hospitales, bueno, más que todo debería de manejarse reglamentariamente para implementar hospitales. Bueno, más que todo es un comentario. ¿Cuál sería la instalación óptima de terrazas y muros verdes en La Paz y el Alto, tomando en cuenta el clima? Perdón, repítame la pregunta. ¿Cuál sería la instalación óptima de terrazas y muros verdes en La Paz y el Alto, tomando en cuenta el clima? Esa es una consulta que recién hacen. Tomando en cuenta el clima, hay diferentes opciones de implementación, por ejemplo, para no tener tanto peso en la terraza verde y sobre todo tomando en cuenta la naturación nativa, ya que las plantas nativas evidentemente van a tener o se van a adecuar a una terraza verde. Si ponemos plantas foráneas, naturación foránea, tiende a morir, a secarse por el exceso de sol que tenemos en el altiplano, La Paz, el Alto, y, o la falta de agua, ¿no? Si no se prevé un sistema de microriego adecuado para el tipo de plantas que vamos a implementar. ¿Alguna
otra consulta? Gracias, arquitecta. Bueno, consultan también referente a alguna guía o fórmula para implementar los incentivos en La Paz cumpliendo el LUSO. Son iniciales que comenta Andrés Tamayo. Sí, Andrés, como mencioné, no existe en el uso. Ahora sería bueno volver a implementar el artículo que permitía los incentivos en el uso anterior, con la premisa de que sean áreas verdes naturales y no sintéticas. No existe una guía para implementar a nivel municipal. Tal vez Semaverde está trabajando con algunas guías como jardines, pero lamento decir que desconozco, pero porque no las he visto. De todas maneras, estamos siempre preguntando y tratando de eh, intercambiar criterios con colegas que están inmiscuidos en el área, sobre todo con el tema de naturación nativa, ¿no? Las pocas veces que pude intercambiar criterios con los colegas de Maverde, tratábamos de que procuren implementar más naturación nativa y no foránea, porque, y además el tema del aprovechar las plazas para la recolección de agua pluvial, así evitar el gasto también que se va en regar jardines. Acuérdense ustedes que tuvimos un año que tuvimos escasez de agua y esto se va a volver a repetir, por supuesto, cíclicamente en la ciudad. Y el alcalde decía que dejen de regar jardines con un criterio de evitar el despilfarro del agua potable. El criterio de nosotros es la captación de agua pluvial para, sobre todo para riego de jardines, ¿no? Entonces esto se puede hacer no solo por techos naturados, sino también por plazas y por áreas que la misma alcaldía tiene bajo su jurisdicción. ¿Alguna consulta más? Arquitecta, bueno, consulta nuevamente, bueno, INS, si se podría dar ejemplos de naturación, bueno, de plantación nativa para implementar. Sí, voy a mencionar algunas al final de la conferencia para no desorganizar las diapositivas. Claro que sí, con todo gusto. Al Perfecto, final, por favor. arquitecta. Muchísimas gracias. Podemos continuar en no más. Gracias. Dentro de la temática de jardines en hospitales, ahí tenemos una linda intervención, ¿no? Donde tenemos un elemento principal que viene a ser el jardín rodeado de un área, de un espejo de agua, que este espejo recolectado justamente en este hospital es para enfermedades de salud mental, ¿no? Permite aportar todo lo que es las aguas pluviales al espejo de agua y esto además filtra, ¿no? Algunas impurezas, tiene un rebalse y permite un bienestar visual, ¿no? Añadiendo el bienestar de los pacientes o de los acompañantes, como las salas de ingreso. Habíamos hablado con el ingeniero que me contactó de la CIB, me pasó fotos de algunas intervenciones hospitalarias que tienen este tipo de áreas centrales, pero no cuentan con jardines. Y sí, por el tema de escepticidad, comparto con los expertos en salud, de repente no se puedan hacer jardines naturales y se podrán hacer jardines artificiales dentro de esta visión taoísta. Pero en otros centros de salud donde trabajan psicólogos, donde son hospitales infantiles, es importante tener áreas diferentes y dispersas y diversas para los pacientes. Un artículo de la revista Interamericana de Psicología, publicada en 2016, menciona 3 puntos importantes que me pareció pertinente comentarlos el día de hoy. La problemática ambiental de carencia de áreas verdes urbanas
constituye una amenaza no solo a la salud ecológica, sino también a la salud pública, refiriéndose a la salud mental. Pongámonos en la situación ahora, estamos todos encerrados, muchos viven en departamentos y no es lo mismo el no tener acceso al jardín o a los espacios públicos como siempre los tuvimos. Entonces, creo que ahora podemos entender un poco más el beneficio de nuestros espacios públicos y la potencialidad de la arquitectura del paisaje para trabajar con espacios públicos, rediseñándolos, pues, por supuesto, para este tipo de situaciones emergentes en el mundo. Otro punto, volviendo al tema de la revista sobre los paisajes en hospitales y las áreas verdes, sobre todo, la recurrencia de los trastornos mentales, es una revista justamente enfocada en esta área, en escenarios urbanos y la necesidad de valorar el rol de las áreas verdes como ambientes promotores de la salud. Y un tercer punto importante de esta revista científica, el ambiente físico como escenario que tiene influencias directas a la salud, ambientes restaurativos, restauración psicológica, aproximación ecológica social para el estudio de las áreas verdes como promotores de la salud mental. Y creo que por ahí deberíamos trabajar, ¿no? Con las palabras clave, salud mental, áreas verdes, ambientes restauradores, dentro de lo que es la psicología hospitalaria. Como ven ahí en la fotografía, toda el área exterior de los predios hospitalarios permite que las habitaciones tengan otra visual y los enfermos, obviamente, que pueden movilizarse por no tener una patología contagiosa, pueden caminar por estas áreas, pueden leer, tomar sol, y ese tipo de actividades y de escenarios paisajísticos, por supuesto, ayuda en la recuperación de los pacientes. Tomando en cuenta a la vegetación como elemento esencial de diseño de exteriores, no solo como pieza esencial del paisaje, sino como generador de este ambiente saludable. Por supuesto, estamos hablando de que tenemos que clasificar cierto tipo de naturación para áreas, más aún para áreas hospitalarias, evitar el tipo de naturación alérgica, etc. Esta vegetación, ya lo había mencionado, regula la humedad, filtra las partículas nocivas, recoge el polvo del ambiente, el polvo del parque automotor, la contaminación del parque automotor y genera oxígeno además de generar áreas de sombra. Vemos cada vez que en las urbanizaciones, por ejemplo en Santa Cruz, a partir del Sexto Anillo, con una infraestructura impresionante en cuanto a piscinas, cines, el haber quitado las áreas verdes naturales que habían en el lugar y no haber hecho una reposición al menos de esta naturación, genera más calor, ¿no? Entonces el piso, las aceras son cada vez más calientes, hay menos espacios de sombra y creo que deberíamos repensar este tipo de implementaciones arquitectónicas. Por supuesto, lo aconsejable es implementar naturación nativa, ya sea donde vayamos a hacer la intervención. Naturación, si hacemos una intervención en La Paz, pondremos naturación del sector, y si hacemos una intervención en la Amazonía, obviamente utilizaremos la diversidad amazónica que nos da esta región. Es recomendable combinar los árboles de hoja perenne con otros de hoja caduca, así como especies arbustivas que requieren menos mantenimiento. Justamente la combinación de especies, así como el implementar especies, por supuesto, nativas, nos va a dar un resultado más óptimo. Y bueno, ahí tenemos también una vista, tomando en cuenta el agua como elemento principal también en lo que es el diseño del paisaje, ya que puede dar mucha vida al jardín o al espacio interior. El paisajismo en hospitales se usa mucho debido al efecto relajante del sonido del agua, y hay
ayuda a reducir el estrés, mejora el bienestar de los pacientes. Para los niños les ayuda a las inquietudes que tienen los niños, incluso si tenemos áreas, espejos de aguas con algunos peces. Aquí les muestro otro ejemplo en Brasil. Es un hospital que se llama Benéfica Portuguesa. Este hospital, como ven, tiene todo el techo verde, tratando de dar este confort a sus pacientes que están en estos dos bloques. También usa muros verdes en la parte de abajo. Y además, estamos hablando que Brasil tiene una Amazonía impresionante. Estas son las avenidas, que si bien son de 4 carriles en cada lado, hablando de 8 carriles en total, a nivel urbano, por norma, tienen esta densidad de áreas verdes. Deberíamos un poco tratar de implementar de una medida similar en nuestras ciudades. Ahí tenemos otro ejemplo de jardines en hospitales con muros verdes. Por ejemplo, este es el Hospital Sírio-Libanés. También en Brasil, este es otro diseño arquitectónico bastante lindo. En Brasil, donde dicen las palmeras, todos los jardines del ingreso tienen áreas verdes. Este es otro hospital en Singapur, donde, como ven, tiene techos verdes, balcones verdes, tiene distintos niveles de terrazas verdes y en el interior también tiene agua. Voy a mostrarles algunas fotos de este hospital, que está certificado además por LEED, ¿no? Es un hospital de cuidados generales y agudos, galardonado con 190 camas, ubicado en un sitio de 3.4 hectáreas en Yishun, en Singapur, y combina la experiencia médica con altos estándares de atención personalizada, dentro de un entorno de curación para proporcionar la atención que sea suficientemente buena para los pacientes. Y acá tenemos, son más de 700 las especies que se han implementado en este hospital. Este es un área interior, miren lo confortable y lo paisajístico que puede ser un ambiente para la recuperación de las personas. Las personas en los pasadizos, por ejemplo, tienen un área verde, en el techo tienen área verde, y pueden, cuando uno va por acá abajo, uno puede ver el techo verde también, ¿no? Porque tiene una estructura vidriada en el techo. Ahí están algunos muros verdes en algunas áreas, ¿no? Obviamente este hospital también tiene la misma línea de implementar paisajismo con un objetivo psicológico, curativo, a través de los jardines, porque además no solo involucra los sentidos de la vista, sino también el sonido, con el tema del agua, el sonido de la biodiversidad, porque evidentemente habrán algunos pajaritos que van a visitar estos jardines y habitar en estos jardines posiblemente, y el aroma, el tacto, etc. Evidentemente es un hospital no séptico, eso lo dice, no es, estas áreas verdes no están tan vinculadas con las áreas hospitalarias, o sea, lo que es el hospital en sí por dentro tiene otra estructura. Veo unas líneas que no sé por qué, las empiezo a mirar. Entonces, terminando un poco con lo que es la temática que he tratado de hacer, creo que fui demasiado rápido porque sé que el tiempo apremia y también los participantes están tal vez agotados con una charla tras otra que no tengo la menor duda que Jaime ha sido muy explícito y yo he participado mucho de sus charlas. Y bueno, es apasionante el tema medicina, ¿no? Y bueno, esta es otra área que no se la ha tomado en cuenta hasta hoy en día, que está en la plataforma de discusión a nivel mundial, que son pocos los hospitales como estos que implementan el paisajismo en los interiores de los hospitales.
y bajo esta premisa, ¿no? Con su entorno decididamente no clínico, este hospital, ¿no? Y características ecológicas innovadoras, está bien posicionado como el mejor hospital del futuro, tanto a nivel regional como a nivel internacional. Les decía que son más de 700 especies nativas de plantas y árboles fragantes que se han integrado en la estructura de los y los alrededores de este hospital. Me gustaría que ahora podamos ir con las preguntas, ya sea del área del paisaje o del área intercultural en lo que es el materno, para poder concluir esta charla y, bueno, poder satisfacer las inquietudes de los participantes. Si pueden hacer las consultas a algún chat que tienen contacto por WhatsApp, si no la pueden hacer en el, acá en la plataforma, estoy atenta. ¿Tenemos algunas preguntas? Arquitecta, bueno, en este momento Juan pregunta lo siguiente. Bueno, indícase que se tiene una buena área en las losas del hospital. Habla un poquito con el tema de las losas verdes, si se podría poner como alternativa, y si conoce alguna experiencia de losas verdes referida a costos. Y el tema de los materiales en nuestro medio, ¿no? Para poder adquirirlos. Sí, como en todo, el tema de los materiales y la implementación de las mismas especies va a dar la variación del costo, ¿no? El costo metro cuadrado lo puede tener, digamos, no sé en qué ciudad está el participante, pero en los viveros más grandes, en Cochabamba, el vivero en Mauricio o los viveros que tenemos acá, incluso en Maverde, tienen una diferenciación de la naturación. Evidentemente los árboles pueden estar entre 80 y 150 bolivianos. Si son nativos, son más caros, pueden llegar hasta los 400 bolivianos, si hablamos de queño, alcazuara. Pero hay que ver, el mercado es grande, la oferta de mercado es variada en cuanto a precios, pero más o menos están por ahí los precios de ciertos árboles o arbustivas. Existen desde 30 bolivianos, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Hay que mirar, hay que buscar, no sé en qué región se encuentra. En Santa Cruz, por ejemplo, hay mucha más variedad y los precios son mucho más bajos, ¿no? Por la, por la capacidad de naturación que tienen estos viveros. Los materiales, en inicio se hacían con materiales pesados, se usaban grava, se usaba para los filtros, etc., ¿no? Pero ahora se están usando materiales paralelos que empezaron con plásticos. Yo soy más de la familia de los plásticos biodegradables que de todas maneras van a generar menos peso y van a tener la misma función de filtración de esta terraza verde. No sé si está satisfecha la consulta del participante. Gracias, arquitecta. En este momento el arquitecto Jaime Catacora. Arquitecto, por favor, Sí. nuevamente bienvenido. Gracias. No, una preguntita. ¿Qué tipo de vegetación, y amarrada esta otra pregunta, cómo se debería hacer el mantenimiento cuando hablamos de hospitales? ¿En qué sentido? Hemos puesto áreas verdes en pequeños centros de salud en Santa Cruz o en el Chapare, por ejemplo, pero traían muchos insectos o bichos o las palmeras, por ejemplo. Hay palmeras que se convierten en nidos de loros, entonces el primer día es lindo, pero uno está interno 10 días, quiere dormir y están los ruidos de los loritos justo a las 6 de la tarde, cosas de ese tipo. O el mantenimiento en los jardines en el techo, que pueden llegar en algún momento a perforar la losa.
Entonces me imagino que no todos los ambientes podrán tener para evitar algún problema de mantenimiento, o qué mantenimiento deberíamos dar, o cómo podríamos evitar ciertos bichos o microbios, cosas que nos pueden contaminar el ambiente hospitalario. Muy buena la pregunta, gracias Jaime. Bueno, primero, lo más importante para las terrazas, por supuesto, es el sellamiento, ¿no? Es la primera cosa, y el sistema de filtraciones de estos techos. En cuanto a lo que es la naturación, por ejemplo, rodear con álamo temblón funebrí, que ayuda a desinfectar los gases de putrefacción, por ejemplo, ¿no? Este elemento natural, ¿no? O las acacias sempergidens de origen africano, que son latifoliadas, se han utilizado mucho en el paisajismo de hospitales, ¿no? Álamo en los hospitales también, pero tener cuidado con, por ejemplo, si hablamos de otros países que no son naturación nativa, una acacia, pero se han determinado que cierto tipo de naturación produce alergia, como las acacias, ¿no? Entonces, ese tipo de naturación se tendría que evitar en una, me dicen que no les aceptaron algunos en la conferencia, seguramente estaba un poco lleno, no sé, perdón, me llega otro mensaje por otros lados. Entonces, creo que para estos ambientes de escepticidad y de las habitaciones y de confort, tenemos que pensar mucho en qué tipo de naturación vamos a poner. Evidentemente, las palmeras que vimos en los hospitales acá están solo al ingreso. Acá, ¿no? Están solo al ingreso. No están tan en el área de paseo de las habitaciones. Ahí tenemos unas arbustivas de menor tamaño que no van a permitir nidos de algunos pajaritos, pero no depende cuál es el enfoque del hospital. Si es un área para una recuperación psicológica, tal vez intencionalmente se podría poner otro tipo de especies con pajaritos o con más sonido de agua y demás. Depende la receta clínica que dan los médicos y las áreas, ¿no? Porque es por áreas que van diseñando los hospitales, así como por áreas se van implementando el paisajismo y la naturación nativa en su diversidad para tener un resultado óptimo, ¿no? Como te mencioné. Gracias, arquitecta. En este momento tenemos a Rodrigo Alcoba, por favor, adelante, Rodrigo. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Giovanna. Muy interesante la exposición. Muchas veces los proyectos de hospitales no se toman en cuenta en estos aspectos de paisajes, jardines y áreas verdes por temas presupuestarios u otros motivos. Mi consulta sería en el tema de hospitalización. ¿Qué plantas o qué se podría aplicar para que estos elementos coadyuven a una pronta recuperación? Y si nos podrías complementar sobre el tema de los muros y losas verdes. Iván, y muchas gracias. Sí, bueno, en realidad la diversidad en la naturación nativa es grande, ¿no? Imaginen que repitamos toda la diversidad que tenemos en el altiplano o más aún en la Amazonía, pero sí podemos empezar, que es otra de las propuestas que cabe ahora mencionar, que en estos hospitales podamos tener jardines curativos, ¿no? O sea, jardines en inicio con plantas medicinales, ¿no? Para el cultivo justamente de las mismas y la producción de las mismas medicinas. En Brasil se llaman boticas y tienen áreas extensas de estas plantas que por su oleaje y por el aroma que despiden, por supuesto, si se van a dosificar en un comprimido,
sin duda el respirar en estos jardines podría generar cierto tipo de mejoras, ¿no? Pero sobre todo dentro del concepto paisajístico es la habilidad de intervenir de cierta manera, combinando árboles con arbustivas, vegetación más pequeña, los colores, porque los colores de las flores y de los árboles es muy importante, ¿no? Ayuda con los senderos, donde tenemos más senderos pondremos más árboles a los costados para que tengan una sombra natural. Evidentemente, y buen punto el que mencionó Jaime, tal vez no tan cerca estos corredores o estos paseos a las habitaciones para que los pacientes gocen, como acá, ¿no? Los pacientes gocen de la tranquilidad que merecen. Entonces ahí vemos la separación de los bloques y los espacios de jardines, ¿no? Gracias, arquitecta. Otra consulta, hablan del tema, bueno, una consulta referida a su opinión referente al césped artificial que se están implementando en algunos centros de salud en el occidente, más propiamente en la zona del altiplano. Se nos indica hacer la consulta. Claro que es un sinsentido, es un gasto en un ítem sin ningún sentido, no ayuda al oxígeno, al contrario, lo contamina, no ayuda a la nivelación de temperatura que les había mostrado en un cuadro, ¿no? En este justamente no va a ayudar a la regulación de las temperaturas, va a ser más frío, y cuando haga calor va a ser el ambiente más caliente y menos, y con menos humedad relativa al ambiente, ¿no? Entonces, es un sinsentido seguir poniendo áreas verdes, pero no debería ser el nombre. Para mí es una alfombra de color verde, sintética, plástica, que es un sinsentido total, que no debería implementarse en ningún tipo de infraestructura. Gracias, arquitecta. Bueno, si tuviera alguna consulta más, por favor, hacerla llegar por el chat. Bueno, aquí María Tairín consulta referente a cómo se puede implementar en algunas terrazas, bueno, ya referido a esto a estructuras que ya están construidas o estructuras antiguas, ¿no? Tal vez utilizando los materiales más livianos. Bueno, en terrazas antiguas, primero tenemos que tener un avalúo de un estructurista para que nos diga si realmente podemos construir algo encima, ¿no? Porque imagínense, justamente el tema de filtraciones pueden rápidamente evidenciarse por una mala implementación. Además de la mala implementación, porque en caso de que el ingeniero estructurista nos diga sí, esta terraza cuarta, además es una terraza accesible, va a tener una tolerancia de X toneladas y nos dan el peso, ¿no? Entonces, en los materiales que usemos, tomando en cuenta la absorción del suelo con el agua, aumenta el peso, tomando en cuenta todos esos factores, el BFF, de infiltración, podríamos ver de implementar un techo dentro de esos parámetros de peso que nos diga un ingeniero civil. Obviamente tendríamos que trabajar, como ya mencioné, con materiales alternativos. Yo vi en vez de grava, unas bolas de plástico que similaban a la grava, muy livianas, y se puede hacer algo similar, unas esferas plásticas de diferentes tamaños que simulan lo que es la infiltración de las aguas. Estas esferas que podrían no ser plásticas y, como les digo, podrían ser de otro material aún más interesante, podrían implementarse en terrazas verdes, ¿no? O en techos verdes. Bueno, arquitecta, ya no hay más consultas. En nombre de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Departamental Tarija, queremos darle
Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que es un tema muy interesante que entendemos se tiene que aplicar en las nuevas infraestructuras, no solo hospitalarias, sino también en la edificación civil, con el objetivo también de contribuir a la naturaleza, al medio ambiente, reducir también la tasa de escurrimiento en las calles para poder tener algo de absorción y de esa manera también reducir los impactos de lluvias en algún momento que puedan ocasionar cierto tipo de inundaciones. Arquitecta, le agradecemos mucho por su presentación. Algunos colegas manifiestan que, bueno, están pidiendo su número de celular y también alguna referencia para poder inscribirse también a las asociaciones que también usted forma parte. Toda esa información para nosotros a través de correo electrónico se las vamos a canalizar a todos los que estén solicitando, a las personas que hayan formado parte del curso y bueno, pues ya el material también de la presentación y la grabación también se les hará llegar. Arquitecta, muchísimas gracias. Las gracias a ustedes y bueno, perdón por apretar un poco el tiempo. Creo que apreté demasiado en el tema interculturalidad, pero el teléfono lo puede dar a los participantes para que podamos darles más informaciones bibliográficas y más detallado de acuerdo a lo que vayan a hacer y dónde, ¿no? De acuerdo a las implementaciones que requieran. Perfecto, arquitecta. Bueno, toda esa información a todos los participantes, muchísimas gracias por su tiempo y un poquito de disculpas por la espera. Hemos tenido 2 presentaciones, la verdad que con mucha información, inicialmente con el arquitecto Jaime y ahora con la arquitecta Giovanna González. Todo el material complementario se los vamos a ir subiendo a través de la plataforma y las redes sociales. El fin de semana vamos a concluir con este ciclo de exposiciones en el tema hospitalario y después vamos a organizar todos los videos y la información que los docentes nos quieran compartir para poder completar de forma ordenada toda la información. Así que les rogamos un poquito de paciencia. Entre lunes y martes estaríamos subiendo todos los enlaces para que puedan descargar la información completa. Arquitecta, nuevamente muchas gracias. Cordial saludo. Esperamos tenerla nuevamente pronto por Tarija. Muchas gracias. Un saludo. Gracias a ustedes. Arquitecto Jaime, también muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación. No tuvimos tiempo para agradecerle en la otra sala. Siempre felices de que nos acompañe, no solo en esta presentación, sino en las otras. Y bueno, pues que siempre sea motivo de compartir información y sus extensos conocimientos, arquitecto. Muchas gracias. Gracias también. Aprovecho para agradecer a la arquitecta Giovanna por su excelente exposición, hacernos pensar un momento en cómo ayuda el verde, el paisaje en sí que entra por todos los sentidos a la salud. Agradecer a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental Tarija, por este emprendimiento, a nuestros amigos de la PAES y bueno, a todos nuestros socios de la ABAI. Gracias por continuar con estos cursos, por darle importancia y por todas las señales de agradecimiento que hemos recibido y de apoyo. Y bueno, juntos, entre todos los profesionales bolivianos, vamos a lograr atravesar esta pandemia y vamos a poder atravesar todos los otros retos que nos vengan adelante, porque creo yo que los profesionales bolivianos estamos al mismo nivel que en cualquier otro lugar del mundo y lo vamos a demostrar. Gracias una vez más a todos los que se han contactado y están invitados, como ya lo dije la anterior vez, a nuestra página hospitalaria en Telegram, donde nosotros damos asesoramiento en temas hospitalarios. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ustedes. Buenas tardes, arquitectos. Muchas gracias. Por favor, está el link de la página de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Dar el seguimiento ahí para que puedan estar con la información en su momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.